Número 10. ¿Nos despertarías de un sueño así? En el penúltimo capítulo de la serie, dedicado a Liv Crane, podemos observarla perdida entre la realidad y los sueños. Durante el capítulo, la mansión trata de convencerla de que lo que vive es una pesadilla y que debe despertar, pero la única manera de despertar es muriendo. Durante estos trances e ilusiones, Liv puede ver mucho del futuro de sus hijos, hasta que en cierto momento habla con Nell y Luke, quienes le piden que por favor los despierte de una pesadilla. En este diálogo, ambos niños le hablan de su propio futuro, como si se tratara de una pesadilla, pidiéndole a su madre que los despierte del horror que están viviendo. Nell le relata cómo está perdida en la oscuridad, viendo cómo la felicidad está cada vez más lejos hasta que decide quitarse la vida. Luke le cuenta cómo está tan triste y asustado que tiene que poner veneno en sus venas. Los niños le relatan cómo la oscuridad se va apoderando lentamente de sus vidas hasta llevarlos a la muerte y culpan a su madre por enviarlos al mundo. Diálogo que termina por convencer a Liv de los horrores del mundo y de que debe despertar, entre comillas, a sus hijos de esta pesadilla. Número 9. Cosa de gemelos. En el cuarto capítulo de la serie podemos ver a Luke escapando de rehabilitación. Luke no tiene la intención de drogarse de nuevo y de hecho recibió recientemente una moneda por mantenerse sobrio por 90 días y se encuentra relativamente bien. Sin embargo, comienza a sentir fuertes síntomas similares a aquellos producidos por la abstinencia reciente. Un intenso frío en todo su cuerpo, escalofríos, rigidez en los músculos, entre otras sensaciones que relaciona con esto a pesar de haber superado esa etapa mucho tiempo atrás. Luke es abandonado por su amiga, es asaltado y cuando intenta regresar al centro de rehabilitación es rechazado. Vaga por las calles mientras sufre apariciones del hombre del sombrero que lo asustaba en Hill House. Para mantenerse cuerdo se aferra a su familia como lo hacía de pequeño contando sus nombres una y otra vez. Luke se aferra en especial a Nell, a quien incluso llega a mencionar como la única de la familia que cree en él. En cierto punto, escuchamos a Luke relatar cómo Nell y él tenían algo a lo que llamaban cosa de gemelos, una increíble conexión entre los dos que parecía mantener sus mentes y cuerpos unidos. Relata una anécdota en la cual una vez se rompió el tobillo y Nell lo llamó minutos más tarde para decirle que un dolor atroz en su tobillo la estaba torturando sin saber el motivo. Así, llegamos a comprender lo que le sucede a Luke cuando su hermano Steve llega para contarle sobre la muerte de Nell. Lo que Luke sentía no era abstinencia, era lo que sentía su hermana, los síntomas de la muerte. Número 8. Tuve mucha suerte de ser su padre. Cuando los hermanos logran salir del cuarto rojo y llevar a Luke a emergencias, Steve se queda atrás con su padre. Este termina de mostrarle la historia de lo que sucedió en la noche que murió su madre. Un Steven que ahora cree y comprende lo que pasó, se despide de su padre, pues anteriormente vio su cadáver y es consciente del precio que tuvo que pagar para que sus hijos pudieran salir de la mansión. Hugh Crane se despide de su hijo diciéndole lo orgulloso que se siente de todos y de lo afortunado que fue de haber sido su padre, dejándole también la responsabilidad de cuidar de Hill House y de sus hermanos menores. Número 7. Comienza la pesadilla. El episodio 2 Tormenta seguramente es impactante en su totalidad, pero sin duda uno de los mejores momentos del capítulo es cuando seguimos a Olivia Crane a través de la casa. Durante la tormenta en Hill House es cuando en realidad Liv comienza a perder el norte y los sueños comienzan a tomar el control. Mientras ella recorre la casa comienza a ver cada vez más y más espíritus. Estos incluso le hablan e interactúan mientras la casa se apodera más y más de ella. Seguimos a Liv hasta el momento en que termina en un trance tan profundo que parece volverse una con la casa y caminar como un autómata a través de ella. En este punto, la perspectiva cambia y seguimos a Hugh mientras trata de alcanzar y comunicarse con su esposa, quien parece no escucharlo y se encuentra tan involucrada con la casa que incluso desaparece y aparece en diversos puntos de la misma como si se tratara de un espectro más de aquellos que moran en las sombras. Número 6. El resto es confeti. Este es un momento que, como se dice en muchas ocasiones, no necesita presentación, pues es el final de la serie. Tras liberar a sus hermanos de la ilusión con la cual la casa quería apoderarse de ellos y haber discutido con su madre para que dejara ir a Luke, Nell se presenta por última vez. Los Crane, totalmente enterados y creyendo en todo lo que sucede, contemplan cómo el fantasma de su hermana se despide de una manera hermosa. Los hermanos se disculpan por todos los errores que cometieron con ella, pero ella les resta importancia y les habla de lo que en realidad es importante en la vida. Por el contrario de los rencores y los arrepentimientos, les cuenta sobre la verdadera naturaleza de la casa y del cuarto rojo, y por último, como despedida,
los invita a continuar viviendo prestando atención a los momentos y a las personas que en realidad importan, haciendo énfasis en que lo demás es simplemente confeti. Número 5. Sigan sin mí. En el capítulo número 9 dedicado a Liv podemos observarla durante todo el episodio perdida entre sueños, llegando a la conclusión de que se encuentra en una pesadilla y debe despertar. También es convencida por la casa, especialmente por el espíritu de Poppy Hill, que debe despertar a sus hijos para protegerlos del mundo exterior. Ese es el capítulo en el cual se nos revela lo que sucedió en la última noche. Olivia trata de envenenar a Luke y a Nell para despertarlos y después envenenarse ella misma para ir con ellos. Sin embargo, Hugh logra descubrirlo y llegando justo a tiempo para impedir que ocurra, deja sin intención a su esposa inconsciente. Hugh logra llevarse a Luke y a Nell, después saca a los otros 3 niños y huye con ellos, dejando a Liv sola en Hill House. Atormentada por su estado actual y empujada por Poppy, Liv desesperada grita que desea despertar y se lanza desde las escaleras de la biblioteca, terminando con su vida. Tras esto, observamos una pequeña escena en la cual nos muestran el día en que la familia Crane llegó a Hill House. Allí los niños corren a investigar la casa mientras Liv camina lentamente, sin prisa. Hugh corre tras sus hijos, pero se detiene por un instante para observar a su esposa y le pregunta si no irá con él, a lo que ella responde simplemente: sigan sin mí. Hugh responde: ¿cómo podríamos hacerlo? Una clara referencia a cómo Hugh tuvo que continuar su vida solo, eligiendo proteger a sus hijos, pero abandonando a Liv en soledad. Número 4. Océano de oscuridad. La habilidad de Theo para captar lo que siente una persona es muy fuerte, tanto que Theo se dirige a la morgue donde descansa el cuerpo de su hermana para al tocarla conocer el motivo y las circunstancias de su muerte. Así, toca el cadáver y solo podemos verla gritar en agonía. Los días siguientes se comporta de manera errática y más distante que de costumbre. En determinado momento durante el apagón en la velación de Nell, Theo es descubierta por Shirley en una situación incómoda con su esposo, en lo que incluso aparenta ser una infidelidad. Esto comienza una pelea constante entre las 2 hermanas. Theo trata de comunicarse con Shirley para explicarle lo sucedido, pero por su personalidad y el constante bloqueo de su hermana se le dificulta mucho. Cuando ambas parten juntas en búsqueda de Luke, Theo luce cada vez más desesperada hasta el momento en el que una aparición de Nell les hace detener el auto y bajarse. Allí, de rodillas en medio de la nada, Theo desconsolada le confiesa todo a Shirley. Al tocar a una persona, siente todo lo que dicha persona está sintiendo en el momento. Esto fue exactamente lo que sucedió cuando tocó a su hermana. Sintió lo que Nell fallecida estaba sintiendo. Nada, absolutamente nada. Le cuenta a Shirley cómo tocó a Nell para saber qué le había sucedido y sintió la nada, una nada que se fue esparciendo por todo su ser hasta que no podía sentir nada, solamente la oscuridad. Theo se encontraba lidiando con esto, tratando de escapar. Ni siquiera su pareja pudo regresar a la normalidad, ni siquiera podía sentir tristeza por su hermana. Theo buscó a Kevin cuando las luces se apagaron simplemente porque él estaba cerca, pues en la oscuridad Theo no podía sentir y no podía ver, como si estuviera flotando en la nada absoluta, como si estuviera en un océano de oscuridad. Número 3. La mujer del cuello roto. Durante la mayor parte de su vida, Nell fue atormentada por un espectro al cual veía especialmente durante la noche, y se trataba de la figura de una mujer que parecía levitar con la cabeza ladeada y el cuello aparentemente roto. La mujer comenzó a aparecer en Hill House junto a la cama de Nell, pero a pesar de haber dejado la casa, no se libró de esta presencia. Continuó apareciendo a lo largo de su vida e incluso estuvo presente durante la muerte de su esposo, quien murió junto a Nell de un aneurisma mientras la mujer la observaba. Tras esto, mientras su depresión y soledad aumentaban, comenzó a culpar más y más a ese espíritu de todos los males de su vida y de la muerte de su esposo. Tras discutir este tema, su psiquiatra le recomienda visitar la casa nuevamente para darse cuenta de que se trata solo de una edificación. Nell se dirige a la mansión para tratar de comenzar un proceso de sanación. En el camino, la mujer aparece cada vez más frecuentemente. Al entrar a la mansión, Nell se encuentra en una ilusión en la cual toda su familia y su esposo se reúnen junto a ella celebrando su presencia. Baila con su esposo a través de la mansión y habla con sus hermanos, quienes le demuestran su afecto. Sin embargo, podemos ver cómo en realidad Nell continúa sola, hablando y bailando solitariamente por la casa en ruinas. La única presente que en verdad está allí es su madre, quien aprovecha la ilusión para engañar a su hija y lanzarla desde las escaleras con una soga en el cuello. Ese es el momento en el cual Nell cae y la soga rompe su cuello. De allí,
Nell continúa cayendo en un largo viaje a través de su propia vida. Cae una y otra vez en todos los momentos en los cuales el espectro que la acosaba se hizo presente, dándose cuenta de que ella misma era la mujer del cuello roto, que ha estado contemplando a lo largo del tiempo su futuro y su inevitable destino, dándose cuenta de una manera cruel que ella misma ha sido siempre su propio tormento. Número 2. El viaje termina cuando los amantes se encuentran. Este es el momento que marca básicamente el final de la serie y cierra todo en un círculo perfecto. Liv Crane, confusa, pues instantes antes su hijo rechazó la opción de permanecer a su lado por siempre, se dirige a hablar con su esposo. Mientras mantiene a sus hijos cautivos en el cuarto rojo, Liv le habla a su esposo sobre la soledad y cómo ha estado esperando a que su familia regrese, y cómo no desea dejarlos ir pues todos están reunidos al fin. Le cuenta cómo desea proteger a sus hijos de los horrores del mundo exterior y le reclama el no haber ido con ella antes. Hugh se excusa contándole cómo ha estado protegiendo a sus hijos, luchando por mantener cerrada la puerta tras la cual habitan los demonios que los amenazan, protegiéndolos de los monstruos y protegiendo el recuerdo de su madre. Sin embargo, Liv le reclama por todo lo que sus hijos han sufrido, por mantenerlos alejados y no permitir que se quedaran allí donde ella podía cuidarlos. A pesar de esto, Hugh le cuenta cómo vio a Nell bailar en su boda y la inmensa felicidad que todos sentían. Logra explicarle cómo es posible que sus hijos estén seguros en la casa y nada malo les podría pasar, pero por el contrario, nada bueno les pasaría tampoco. No podrían vivir sus vidas en libertad ni ser realmente felices, logrando convencer a Liv de que sus hijos tienen que dejar la casa y vivir sus vidas, que ellos como padres no pueden encerrarlos para mantenerlos seguros a costa de su libertad, sino por el contrario, ver cómo sufren y son felices, cómo triunfan y se equivocan. Liv, comprendiendo esto, pero asustada de quedarse sola, le implora no dejarla allí en soledad, a lo cual Hugh hace una promesa. Le explica que si no fuera por los niños, él se hubiera quedado para siempre a su lado. Ahora que sus hijos conocen la verdad, Hugh hace un último sacrificio y muere para quedarse por siempre con su esposa, sacando a relucir una frase que solían decir en su pasado como esposos y dándole fin a todos los sucesos. Los viajes terminan cuando los amantes se encuentran. Número 1. Estuve aquí todo el tiempo. En este caso, el momento más impactante se trata sinceramente de una elección personal. Para mí este es el momento en la serie que más me erizó la piel, una metáfora muy fuerte a la soledad y la depresión y cómo a veces damos a las personas por sentado y no nos preocupamos realmente por lo que sucede en sus vidas o por si necesitan ayuda. La vida de Nelly fue solitaria y triste. A pesar de haber tenido algunos momentos felices como lo vivido durante su matrimonio, Nell siempre estuvo sola, especialmente después de la muerte de su esposo. Su soledad se intensificaba cada vez más y la depresión y problemas mentales se hacían cada vez más fuertes. Nell, solitaria, pasó sus últimos días tratando de llamar la atención de sus hermanos. Aunque lo hacía de maneras negativas, esto era un grito desesperado por ayuda. Sus hermanos la rechazaron, no le prestaron la atención debida y la trataron básicamente como una loca. Podemos ver incluso cómo en el día de su muerte llamó a sus hermanos en una última esperanza de ayuda. Pero de la misma manera podemos verlos rechazando sencillamente su llamada como si lo hicieran por costumbre. Tras su muerte, sus hermanos se reúnen para la velación. Su presencia allí es constante, podemos ver en muchas tomas a su espectro constantemente siguiendo a su familia. En el mismo episodio nos muestran una noche en Hill House en la cual una tormenta eléctrica deja la casa sin energía. Muchas cosas pasan en esa noche, durante la cual Nell pasa la mayoría del tiempo con su madre y con su hermano Luke, quienes durante su vida fueron los únicos que en realidad le prestaron atención. Sin embargo, en cierto punto su madre se pierde poseída por la casa, dejándola sola, de la misma manera que sucedería en su vida adulta. De igual manera, Luke, aunque permanece a su lado, la pierde de vista e igual que de adulto no tiene los medios para ayudarla. Durante la tormenta, Nell niña desaparece. Cuando la familia se reúne no pueden encontrarla por ninguna parte, como si se hubiera desvanecido en el aire. La buscan por todas partes, pero la niña simplemente no está. Después de un tiempo, Nell simplemente aparece nuevamente. La familia asombrada le pregunta dónde estuvo, a lo que Nell responde que estuvo allí todo el tiempo, que gritó y agitó sus brazos, pero nadie podía verla. Al igual que de adulta, trataba de llamar la atención de todos, pero nadie acudió. Nadie quiso ayudarla. El capítulo concluye mostrándonos la imagen del fantasma de Nell de pie junto a su ataúd, mientras su propia voz de niña repite las palabras: estuve aquí todo el tiempo, pero ninguno de ustedes podía verme.
nadie podía verme.